Esra Chabot, está bueno el show, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día, Esra. Hola Luis, buen día al auditorio. Pues se trata otra vez de manejar el mismo discurso que está ligado a esto, a una narrativa, la narrativa que tiene un punto central y es la elección del próximo mes de junio. Creo que esto es lo que une todos estos puntos de algo que parecería pues propio, ahora sí que de un país que simplemente pues no camina en una dirección que podríamos pues plantear como un proceso de reconstrucción en medio de una pandemia que pues acabó con buena parte de lo que se llama la estabilidad política y económica. Estabilidad porque pues sin duda se arrasó con una buena parte de aparatos productivos, de empleos, de salarios dignos y que nos está llevando a una situación cada vez más compleja. Y es que pues sí, hay rifas de aviones que no son aviones o por lo menos no se entregan. Hay por supuesto aeropuertos que no son aeropuertos, que son pistas y pistas de lo que serían instalaciones militares y se hacen inauguraciones o prospectos de inauguraciones sobre algo que simplemente no existe. Si este es el aeropuerto más importante que se está construyendo en el mundo, es que el mundo está prácticamente parado, chiquito o no existe tampoco como tal. Aquí lo importante, insisto, no es, Luis, lo que hay, sino la narrativa que se cuenta. Y la narrativa que se cuenta es aquella en donde se logró rifar el avión, en donde se logró construir el aeropuerto y en donde se logró ganar la elección, que es lo que se pretende. Y creo que esto es lo que viene sucediendo en este momento. No es que se trate, como decían por ahí, de un distractor, es prácticamente una estrategia muy bien armada para construir un proceso electoral, una narrativa electoral que nos lleve a pensar que lo que se está haciendo es exactamente lo correcto. Y para esto hay, además de hablar de aeropuertos inexistentes y de Fuerzas Armadas, que creo que a veces se confunde y se dice que se está tratando de militarizar el país. No es que se quiera militarizar y entregar el poder a los militares, es que se está utilizando a la única parte de una administración pública que tiene o que quedó organizada como tal. El resto fue prácticamente desmontado, deshecho, con toda esta política de austeridad, con la inserción de funcionarios totalmente incompetentes para hacerlo. Y lo único que queda ahora establecido como un organismo que tiene fuerza y capacidad de acción son las Fuerzas Armadas. Y entonces son las encargadas de hacer prácticamente todo, desde la seguridad hasta los aeropuertos, hasta la vacuna, hasta lo que sea. Y en el estricto sentido de la palabra, el proceso de vacunación es un proceso que todavía no empieza, porque lo que se ha hecho es pues aplicar vacunas que fueron otorgadas ahí de regalo todavía por Trump, y el resto es otra narrativa, Luis, la narrativa de lo que se va a hacer. Llevamos desde principio de año hasta esta casi mitad de febrero hablando de lo que se va a hacer, del registro de algo un registro que apenas comenzó a funcionar en realidad, de lo que se va a hacer, las vacunas que van a llegar, que van a estar presentes, que llegan la próxima semana y la otra también, y que de repente se van a comprar en la India y van a llegar 500,000 que no alcanzan más que para pues lo que sería el primer paso, y después no sabemos, porque lo que se debió haber comprado con anticipación y puesto el dinero y organizado en función del proceso de una vacunación extensa, pues no se tiene, porque todo lo que fue también el sistema de vacunación a nivel nacional, también, Luis, también fue desmontado, y en función de eso es que regresamos al punto original. Los militares que hacen Santa Lucía un aeropuerto en donde aterrizan aviones comerciales sin gente es exactamente lo mismo, un proceso donde los militares van a seguir siendo el eje de la propia vacunación, del propio sistema de vacunación, Luis, que pues como no tienen sistema de salud, como desmontaron el sistema Claro. de salud, ya no hay de otra. Los militares tendrán que participar en él, y si no, pues
los siervos de la nación o servidores de la nación tendrán también necesariamente que servir como acompañantes y propagandistas para una meta única, Luis, que es la elección del próximo mes de junio. En donde chocan estas visiones y hoy lo vemos todavía más polarizado, hoy lo vemos todavía más radical. Habrá quien apueste a ese país, al país de Santa Lucía, al país de la polvareda, el país chiquito, al país de una bodega como algo para recibir a los pasajeros, para que sea nuestra cara al mundo. Y pues habrá quien apueste a un México más grande y a un México más rico, habrá quien le apuesta a la pobreza franciscana, a lo bananero, y habrá quien le apuesta al desarrollo. O sea, hoy lo vemos muy muy claramente en esta metáfora, ¿no? O sea, a mí me pareció muy muy claro ese punto. El país chiquito al que le apuesta mucha gente, al que quiere llegar mucha gente, o el país del desarrollo, al que pues también hay otra parte de la nación que aspira, ¿no? Sí, claro, es el mundo chiquito del aeropuerto chiquito de un país que se quiere chico y no grande. Hay símbolos para ello, Luis, y con esto concluyo. Cuando llegas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en este momento del extranjero, y es un militar, un hombre de la Guardia Nacional que te toma la temperatura, pues uno se pregunta, ¿esto es la función de un Guardia Nacional? Tomar temperaturas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es ahí el punto otra vez, ni siquiera en un aeropuerto internacional se tiene la capacidad de tener un personal organizado para este tipo de actividades, y esto es parte del proceso de desmontar, de haber desmontado toda una estructura de organización que, mala o buena, era parte de un sistema que teníamos que haber pues reforzado. Se desmontó todo y hoy solamente quedan los militares otra vez como fuerza activa en un país chiquito, es cierto, y en un país que pues apenas funciona. Ezra Shabot, un abrazo, como siempre, gracias Ezra. Gracias, buen día. Sigue Ezra Shabot en @EZShabot.